Buenos días, nuevamente a todos los que nos siguen. Ya vengo yo con media hora de programa, pero saludamos a todos los que nos siguen en Facebook Live, también en nuestro canal de YouTube. Vamos a hablar de formación, vamos a hablar de exámenes, vamos a hablar de oposiciones, vamos a hablar pues con los número uno. En su día ya estuvo por aquí Antonio Reyes para presentarnos Premir, que nacía en el meollo de Santiago de Compostela para los MIR. Y hoy está de nuevo con nosotros. Le ha gustado esto de venir al estudio. Buenos días, Antonio. Hombre, por supuesto, siempre un placer. Bienvenido de nuevo y estamos en una época muy de exámenes, precisamente. Pues bueno, mira, en la antesala de... Totalmente. En una semana son los exámenes de selectividad y en 3 los de las oposiciones de enseñanza. Mucho nervio, mucha tensión, hay que tomárselo con cautela, hay que estar en buena forma, ahora hablaremos de ello, pero antes me decía, justo estaba sonando la sintonía y me ha parecido escucharte, Antonio, que has soñado con Radio Líder. Me ha dicho, bueno, oye, que he soñado contigo, con vosotros, pero cuéntame esto. Voy a empezar a pensarme Si es para contar. Es para contar absolutamente. Vale. Pues me soñé efectivamente que hoy iba a venir aquí, que esto ya estaba precocinado, preorganizado, sí. Y el día mismo que supe que tenía que volver hoy martes, pues me soñé que estaba en tu lugar y yo, bueno, pues le decía a todo el mundo, pero ¿cómo voy a hacer yo todo eso? Porque la gente que no lo vea y la gente que no lo sepa, que sepa que quien tengo aquí a mi derecha es, bueno, pues un absoluto fenómeno manejando los cientos de cosas que hay que manejar. O sea, que soñaste que estabas aquí y te entraban sudores. Sí, y yo le decía a todo el mundo, a vuestras compañeras, pero por favor, ¿pero yo cómo me voy a poner a hacer esto si yo solamente sé contar y humildísimamente lo que tengo que contar y poco más, ¿no? Bueno, pues no sé si entra en pesadilla o en sueño medio raro. Pues, ¿no? Hombre... No es para tanto, no es para tanto. Un día te dejo manejarte aquí. Sí, hombre, lo que me faltaba a mis alturas, ¿no? Bueno, oye, para aquellos que no conectaron el otro día con nosotros, haznos una breve referencia de qué es Premir y cómo Premir ha ido creciendo desde Santiago de Compostela hacia afuera, ¿no? Bueno, pues muy rápido, somos un centro de oposiciones que nació en Santiago, humildemente, una aulita pequeña en Alfredo Brañas y que a día de hoy pues tenemos 7 sedes en las 7 ciudades de Galicia y preparación en muchas partes de España, además de un campus virtual de oposiciones pues con 4.000 opositores. Los número uno de esta rama, no lo decimos nosotros, lo dicen todos aquellos que pasan por Premir, que se van con un altísimo porcentaje de aprobados. Se trata de constancia, se trata de metodología, se trata de profesores expertos y también se trata, que a mí me gustaría tratar este tema, valga la redundancia, de estar preparado a lo que uno se enfrenta, ¿no? Claro. Mentalmente, físicamente, sí. Uno tiene que ir acorde a prepararse exámenes de cualquier tipo, que estamos ahí con la selectividad, que ahora se llama PAU, EBAU, bueno, como se llame ahora, y también las oposiciones, ¿no? Que llegan. Así es. No solamente es importante en una oposición y en general en el estudio aprenderse los conocimientos, los contenidos que uno aprender, sino además, y muchísimo, cada vez más, y por suerte también, cada vez se valora más, también los propios opositores, los estudiantes cada vez valoran más el estar en plenas condiciones físicas, mentales, emocionales, de alimentación, ejercicio físico, todo eso es fundamental. Yo creo que cae de cajón, el descanso, bueno, quizás esforzarse un poquito más, quizás utilizar ciertas horas para el estudio y menos para el descanso, pero el descanso es fundamental. No podemos taparlo con otras cosas, ¿no? Todos lo sabemos, todos sabemos lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que dormir, lo que tenemos que comer, pero estoy cansado de escuchar: yo no puedo dormir 8 horas porque no tengo tiempo para dormirlas. No, ¿qué me estás contando? ¿No? Esto es muy contradictorio en tu planteamiento de vida. O sea, tú sabes que tienes que dormir 8 horas, pero no lo haces porque no tienes tiempo para poder estudiar. Bueno, pues... Y es ahí a donde queríamos ir. El descanso, para empezar, por ejemplo, es absolutamente fundamental. Primero, por lo que todos sabemos, ¿no? Es decir, el descanso ayuda a afianzar conocimientos. Y también porque el cerebro necesita descanso, igual que el ejercicio físico, o igual que un huerto o un campo de cultivo. Después de estar una temporada de forma intensiva a cultivo, pues necesita un respiro, necesita oxigenar. Y el cerebro le pasa exactamente lo mismo. Esto es una recomendación que también se da, al margen de toda la metodología, al margen de todos los libros que se abren y se cierran. Esto es algo básico que también se dice en Premir.
Es básico e imprescindible y cada vez le dedicamos más tiempo a eso. Nosotros en Premir, de forma extra y además gratuita para nuestro alumnado, hacemos una serie de sábados temáticos, que son sesiones dedicadas exclusivamente a concienciar de todas estas cosas. Sí, hemos hecho sábados temáticos de educación emocional, hemos hecho sábados temáticos acerca de la importancia de la alimentación, del ejercicio físico, acerca también de otras muchas cosas, ¿no? De cómo organizarse, cómo estructurarse en el estudio, etc. Alimentación, has dicho. Sí, la alimentación también. Comemos mal, rápido, sí, sí. En el día a día, muchas veces, sí. Y también en época de exámenes, donde nuestras neuronas tienen que estar al 100%, donde nuestro cuerpo tiene que estar relajado por el descanso, pero también la alimentación es tan básico para tener buenos resultados. Totalmente, ¿Sí? Porque el cerebro nos pide azúcar. El cerebro pide azúcar. Alguien dice, pero si yo no escucho hablar a mi cerebro, no lo escuchas, pero cuando te estás dando cuenta, estás pidiéndote un donus de chocolate o una palmera de chocolate. Y eso, claro, el cerebro lo pide porque nos da unos picos de energía súper bestias, pero en 3/4 de hora ese pico de energía cae por debajo del nivel que tú tenías de forma natural. Con lo cual, es importante el descanso, por lo que decíamos antes, y es importante la alimentación. Pero déjame que te cuente otra cosa más, porque a mí me sorprendió mucho hace 2 o 3 años cuando leí un artículo de la revista Nature que hacía referencia a muchas investigaciones en las que decía que, fíjate, el descanso no solamente es importante porque nos ayuda a afianzar conocimientos, sino que también elimina toxinas del cerebro, desechos tóxicos. Fíjate lo que nos dice. Dice, promueve la eliminación de desechos tóxicos como el cerebro, incluyendo la proteína beta-amiloide. Bien, no nos vamos a meter en estos rollos más técnicos o más científicos, pero el resumen de este artículo lo que nos venía diciendo es que el cerebro funciona como un sistema de limpieza de una ciudad, como el sistema de basuras de una ciudad. Es decir, todos estamos durante todo el día en nuestra casa eliminando los desechos y guardándolos bien ocultos en una bolsa de basura. Por la noche los sacamos y viene un camión que se lleva todo eso. Pues nos dice que el sueño profundo se encarga precisamente de barrer con este tipo de sustancias tóxicas. Así es que fíjate si es importante el descanso en estos días. Ejemplo visual y que todo el mundo entiende y que vea la necesidad. La necesidad, de no ir acumulando esa basura porque al final es complicado, tenemos que deshacernos de ella. Así es que, chavales, del santiagueses, gente de la comarca, que esté ahora mismo preparando las pruebas para la semana que viene de selectivo, o gente que dentro de 2 o 3 semanas va a tener las oposiciones de enseñanza y que digan, no, es que yo no tengo tiempo más que de dormir 5 horas porque no me da tiempo todo. Bueno, pues que sepas que dormir esas 3 horas a mayores te va a ayudar a, primero, afianzar lo que estuviste estudiando y, segundo, sacar del cerebro pues, esas toxinas que terminan llevando a veces a situaciones patológicas. Pues qué interesante lo que está contando Antonio Reyes de Premir, que de esto sabe y mucho, porque bien es cierto que cuando conocemos a alguien que está opositando o que tiene exámenes, la frase de he dormido poco, como en positivo, como que le he dedicado yo al resto más, pero al final es te estás tirando piedras contra ti mismo. O sea, que qué interesante este mensaje, que parece básico, pero que es necesario. Yo siempre digo que después a veces vemos frases en carteles muy básicas, pero detrás de un cartel hay una historia, y detrás de estos mensajes también hay el conocimiento de nuestro físico en sí mismo, de cómo funcionamos, es que no hay más. Descanso y alimentación, importantísimo. Exámenes, selectividad, la PAU creo que se llama ahora, las pruebas de acceso a la universidad. Es en toda formación es un momento clave, ¿eh? Es un momento decisivo. Yo lo recuerdo como si fuese el día de hoy. Y han pasado, no voy a decir cuántos años, pero muchos, ¿eh? Han pasado muchos años desde aquella. Y yo recuerdo lo preocupadísimo que estaba todo el mundo en preguntarme cómo iba todo, en animarme, y lo recuerdo, tengo un mal recuerdo, tengo que decirlo, de la selectividad, sí, como un momento a lo mejor innecesariamente duro, sí, y realmente que te lo juegas todo un examen después de una trayectoria de años en tus centros educativos, ¿no? Bueno, me da que la resolviste bien. Bueno, sí, pero no deja de ser un momento crítico. Sí, es un momento de mucho ánimo, ¿no? Y fíjate, cosa de todas las madres,
Come, filliño, come. Es decir, recuerdo que todos los días mi madre se preocupaba, acaban de salir unos yogures que eran absolutamente estupendos y ella se encargaba todos los días de traerme uno de esos yogures. Pues no, uno de estos que son de medio litro. Estos yogures que son de medio litro, bueno, pues salieron justo cuando estaba yo preparando la selectividad, ¿no? Niño, comes. Y fíjate, y todos los días a media tarde, a eso de las 5 o las 6 de la tarde, bajaba a darme un paseo. Yo vivía en la zona vieja y en una de las panaderías cercanas, lo que te estaba comentando antes, el cuerpo me pedía una palmera de chocolate. Una palmera de chocolate. Y yo recuerdo perfectamente que llegaba a eso de las 6:30 de vuelta del descanso y yo estaba a full, para entendernos, durante una hora, hasta las 7:30, 8. Pero también recuerdo que a las 8 me entraba un cansancio tal que no era capaz de aguantar hasta la hora de la cena, media hora o 3 cuartos después. ¿Cuándo se debe estudiar? ¿En qué momento del día somos más receptivos? ¿Cada cuerpo, cada persona...? Sí. Ahí sí que no me atrevería a dar ningún consejo porque cada uno se conoce mejor, claro. ¿no? Yo era muy nocturno cuando estudiaba, sí, la verdad. Sí, a mí me pasaba exactamente lo mismo. Yo el mejor momento para estudiar era después de... A lo mejor voy a decir algo que justamente se contradice con las recomendaciones que estamos dando, ¿no? Pero yo me ponía a las 9:30, 10 de la noche a estudiar y rendía muchísimo hasta las 2 de la mañana. Bueno, si después descansas durante el día, exactamente. Bueno, vas complementando un poco. Después descansaba 7 horas hasta las 9 de la mañana y me volvía a poner a eso de las 10 aproximadamente. Bueno. Y esa es otra de las recomendaciones, las rutinas en los horarios. Las rutinas en los horarios. Sí, esa es otra de las grandes recomendaciones, tanto para hablar del descanso. Sí, como un trabajo, vamos. Así es. Tu tiempo, tus horarios establecidos y demás. Sí, las rutinas en los tiempos y las rutinas en los espacios. Hay mucha gente que, venga, va, esto último que me queda por estudiar me lo llevo a la cama. Estudiar en la cama es perjudicial en el sentido en que terminas asociando ese espacio al estudio. No comas donde estudies, no te pongas aquí el libro y... Así es. ¿No? También. Así es. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si estudias en la cama, tu cerebro cuando vas para la cama terminará asociándolo a un momento de activación y entonces te costará más trabajo dormir. O al contrario, asocias la cama a un momento de dormir y no estudiarás, sino que te quedarás dormido. Con lo cual, bueno, habría mucho de lo que hablar en este sentido, ¿no? Oposiciones a enseñanza. Sí. Que tienes datos ahí, porque acaban de salir precisamente datos que nos dicen pues la importancia y relevancia que tienen estas oposiciones, ¿no? Desde que nos vimos por última vez, se publicó la Consejería de Educación los datos de participación en las oposiciones y creo que responde a una pregunta que nos hacemos muchas veces y es ¿cuánta gente se presenta a unas oposiciones, ¿no? Tengo que decir que este año probablemente es uno de los años que más equilibradas están las cifras. Siempre hay alguna especialidad que se dispara por arriba o por abajo, pero que más equilibradas están las cifras de número de personas presentadas por plaza. Y esto es algo que deberían de aprender también todas las personas que nos escuchen, si es que les sirve de algo mi consejo, ¿no? Y es que no debemos de obsesionarnos con el número de plazas, sino con el número de personas que se presentan por plaza habitualmente. Quiero decir con esto que hay mucha gente que se ve muy atraído por números de plazas en otras comunidades autónomas altísimos, pero después es que se presenta muchísima gente, con lo cual al final la proporción de personas presentadas por plaza no es tan grande, ¿no? Las posiciones de enseñanza este año, por ejemplo, en el cuerpo de maestros, pues rondan las... Bueno, siempre vamos a estar en una horquilla entre las 10 y las 20, grosso modo, personas por plaza. Vale. Y alguien dirá, madre mía, qué barbaridad. Bueno, pues plaza, 10, 20. Esas son las personas inscritas. Si hay, por ejemplo, ahora mismo un número intermedio en la especialidad de musical, 15 personas por plaza, ¿sí? De esas 15 personas inscritas se presenta en torno a un 80% en el mejor de los casos. Hay tribunales Siendo que incluso, muy positivos, 80. Sí, hay tribunales que incluso llegan al 50%. Uy. Sí. Entonces, ya pongamos por caso que estas 15 se quedan en 10, 12, ¿vale? De estas 10, 12, con suerte, estarán preparadas la mitad, que son 6. Y de estas 6, con suerte, estarán bien preparadas la mitad. Es decir, nos quedamos en 3. Nos venimos quedando en una cuarta parte de la gente que se inscribe con la que realmente compites. Eso. Competición, ¿no? Es decir, estamos hablando que a lo mejor compites realmente con 3 personas. Has ido rebajando, ¿eh? Sí, bueno... Pero es así, pero es una estadística. Te aseguro que es así. Con lo cual, en una oposición... Quita menos presión, la verdad. Bueno, pero la gente tampoco debería confiarse, ¿no? Tampoco, en cualquier caso, lo que sí es cierto es que
bueno, tenemos que ser conscientes que las posibilidades son reales y en muchos casos más cercanas que en una propia entrevista de trabajo. ¿Dice algo más? Porque son datos recientes, vamos, de la última vez que estuviste. Sí, en secundaria pues son datos de estas últimas semanas que los publicó la Consellería. Qué interesante. En secundaria más o menos estamos igual. Hombre, siempre hay especialidades que salen muy aventajadas, como puede ser lengua y literatura galega, con 6 personas presentadas por plaza. Claro, sabes que vas a competir realmente con la que tienes al lado, con la persona que tienes al lado. Claro. Especialidades con muy buenas proporciones, como puede ser inglés, en torno a 9, filosofía, en torno a 9 también, o otras, como puede ser matemáticas, que ya sube a 12, pero que siguen siendo cifras muy buenas. Sí. Y a quien no le parezcan buenas estas cifras, pues conviene recordar que hay otras oposiciones que son muchísimo más masivas para entendernos, como pueden ser las oposiciones a administrativos, auxiliares administrativos de la Xunta, donde llegamos muchas veces a las 100 personas por plaza. Tenemos datos, por ejemplo, de las oposiciones de Xunta de C1 o C2, administrativos y auxiliares administrativos, que las últimas oposiciones se presentaron en torno a 10.000 personas para en torno a 100 plazas. Es decir, pues ahí tenemos la proporción de unas 100 personas por plaza. Bueno, son datos a valorar, son datos a tener en cuenta. Muchas veces, pues eso, conocemos las plazas que hay, cuánta gente nos presentamos, y nos llevamos un poco, hacemos un baile de números que a veces es angustioso, pero que al final con dedicación y pasando por las manos de Premir, pues uno ya no hay que confiarse. Hay que saber que estamos en una posición, hay que saber que todos vamos a por ese mismo objetivo, con todo el bienestar que tiene, responsabilidad, pero con todo el bienestar que tiene, pues ocupar una plaza de estas características, en la tranquilidad económica, entre otras muchas cosas, y por Premir pasa precisamente estos exámenes, estas oposiciones. Estáis en las 7 ciudades principales de Galicia, y tenéis, pues eso, un montón de gente que recurre a vosotros para intentar garantizarse esa plaza. Un 97-98% aprobados. Esto es una auténtica, una cifra que hay que poner en valor, y que yo la pongo en valor. No lo hará Antonio por humildad. ¿Qué dices otro documento? Que yo veo números y a mí, de verdad... Pues... yo veo números, después dices, no, yo soñaré contigo después, tener que explicar esos gráficos. Es lo que nos toca. Claro. Bueno, pues este otro documento que tengo no solamente es interesante, sino que es valiosísimo para los opositores, porque hay que agradecer que la Administración, en este caso la Xunta, anticipó con mucha antelación fechas tanto de próximas convocatorias como de exámenes. Sí, el problema muchas veces que tenemos... ¿Con cuánta antelación? ¿Un añito? Pues estamos hablando que en algunos casos hasta año y medio. Estamos hablando... Sí, un año, año y medio. Da tiempo a... Sí. Exámenes que se producirían, pues fíjate, hasta septiembre del año que viene. Bueno. Sí. ¿Qué ocurre? Muchas veces los opositores se encontraban ante ese problema, y es que no podían planificarse. Y eso en las oposiciones de Xunta o de Sergas, por ejemplo, es algo relativamente habitual, que las fechas pues se conocen grosso modo, pero nunca acaban de consolidarse. Tener un documento como este que ha compartido la Administración Autonómica, donde se anuncia, bueno, previsión de fechas de convocatoria y fechas ya cerradas de exámenes, como mínimo pues medio año vista, pues es de agradecer. Oposiciones que se van a convocar ahora ya en junio son, bueno, pues como personal subalterno, cocina, cuidadores, ¿no? Y que se producirán en febrero del año que viene, en febrero del 26, ya con fechas, y después pues como las oposiciones más buscadas por todo el mundo, que son A1, A2, C1 y C2, que son todo el cuerpo de administración, administrativos, auxiliares administrativos, se convocarán en noviembre. En noviembre, es decir, de aquí a, bueno, pues eso, 5 o 6 meses, y se celebrarán los exámenes en septiembre del 2026. Sí. 10 mesitos ahí. Así desde es que la convocatoria. Todo el mundo sabe que... Bueno, pero qué interesante, ¿no? No era habitual darlo con tanta celeridad, según me dices, o con tanta premura. Nunca fue habitual. ¿No? Yo, si no recuerdo mal, en los 20 años que llevo un Premier, se hizo por primera vez en la OPE anterior. Siempre es cierto que había una previsión de fechas, pero como muy holgada, como una horquilla excesivamente abierta, ¿no? Que impedía a muchos opositores tener la plena certeza de cuándo se iban a producir los exámenes. Tener un horizonte a un año y medio vista con una fecha cerrada. Yo te hablé del 19, o sea, te hablé de septiembre, pero en el documento publicado por la Xunta pone 19 y 20 de septiembre, por ejemplo, ¿no?
con O sea, cerrado, el cerrado. día cerrado, Cerrado el día. salvando que pueda haber, que siempre es comprensible, algún cambio de última hora breve, o sea, pequeño, pues desde luego es algo que ayuda muchísimo a la planificación, al estudio y a que la gente, al fin y al cabo, vaya a un puesto de trabajo mejor preparada. Pues gracias por estos datos, Antonio, de verdad. A vosotros, por supuesto. Por estos datos y sobre todo por poner en valor que descanso y alimentación va unido a esfuerzo también. Sí. Esfuerzo, dedicación, horas de planificación de estudio y, bueno, bajo las directrices de Premier, pues todo es mucho más sencillo. Eso sí, con voluntad, ¿eh? Hombre, fundamental. Con voluntad, que lo dijo el otro día y lo recalcamos. Aquí en Santiago de Compostela, ¿dónde os localizan, Antonio? Para la gente de la comarca y demás. En Pontepedreña estamos, en la calle Pintor Juan Luis. Pues dense una vuelta por Premier, entren en las redes sociales, en la página web, aquí tienen toda la información hoy con Antonio Reyes, directivo de Premier. Saludamos a todo el equipo de Premier y a todos aquellos que han pasado por Premier y que ahora mismo pues deben estar en oficina, ¿no? Deben estar ahora mismo pues ocupando sus puestos pues en de oficinas, trabajo, en hospitales, en colegios, en todas partes. Bueno, gracias, Antonio. A Hasta la vosotros, próxima. siempre. Muchas gracias. Chao.